Hola, buenas. Vamos a comenzar el webinar de hoy sobre el sector de la construcción y reparaciones del hogar tras el COVID. Supera esta crisis vendiendo más y controlando mejor tu liquidez. La sesión de hoy va a contar con 4 partes. Paso a los ponentes y explico un poco. Vale, bueno, la primera parte la va a presentar César García de UCTA, que os hablará sobre las medidas preventivas dictadas por el Gobierno para proteger a vuestros empleados, vuestros clientes y vuestro negocio durante la vuelta a la actividad económica. Laura Núñez, de Plan Reforma, os hablará sobre cómo conseguir más clientes y vender más en tiempos de crisis. Y, por último, Sergio, de Billing, os hablará sobre cómo ahorrar tiempo y controlar mejor vuestros ingresos y vuestros gastos. Por último, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas donde podréis pasarnos todas vuestras dudas durante toda la sesión y al final os iremos dando respuestas. Así que nada, empezamos con César. Bienvenidos a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí viéndonos. Muchísimas gracias a mis compañeros ponentes y sobre todo gracias a Billy por permitirnos compartir con ellos este espacio que yo creo que es súper interesante. Me vais a permitir que empiece con unos consejos y es que vosotros sois un sector de riesgo y sois un sector de riesgo. No porque tengáis más riesgo de contagiaros que el resto, sino porque realmente vuestro primer apellido es riesgo. Y digo que es riesgo porque hay una cosa que normalmente no tenemos muy adentro, que es toda la ley de prevención de riesgos laborales. Yo entiendo perfectamente y os entiendo a todos cuando me comentáis que las botas de seguridad en verano pues son muy duras, que trabajar con los guantes de construcción es muy duro, que el casco es muy duro, etcétera, etcétera. Pero si de normal tenéis que hacer y tenéis que extremar las precauciones, porque la prevención de riesgos es importantísima, sobre todo en las obras grandes, en las obras pequeñas también. Cuidado con los autónomos, que normalmente siempre solemos decir que esto no va con nosotros, pero la prevención de riesgos yo creo que es importantísimo, sobre todo si los autónomos tenemos trabajadores a nuestro cargo. Por lo tanto, vamos a dejar el riesgo y vamos a intentar, de todos modos, pues empezar y hacer este retorno con todas las medidas de seguridad que el Gobierno nos aconseja. Quiero dejar claro que son consejos y que, a excepción de las medidas más lógicas, como el uso de mascarillas, la distancia de seguridad, etcétera, etcétera, todo lo que tenemos y todo lo que os podemos comentar son directrices en buenas prácticas en las obras de construcción. Son medidas de prevención, pero que en cualquier caso no están en ninguna orden ministerial. Son documentos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y que muchas de ellas deberíamos de intentar por todos los medios pues ponerlas en marcha, ¿no? Sé que hay una diferencia muy grande entre lo que son las grandes obras con un plan de prevención de riesgos laborales en activo, con una dirección, con mucha gente trabajando, y las pequeñas obras o las reformas de edificios y viviendas en las que de alguna manera pues todo esto nos lo saltamos un poquito más. Pero hay muchas que os voy a comentar que se pueden aplicar en los dos casos. Bueno, en primer lugar, lo que serían las medidas antes de ir al trabajo. En cualquier caso, y esto nos lo han repetido 1000 veces, si se presenta cualquier tipo de sintomatología, tos, fiebre, dificultad al respirar, etcétera, 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 no se debe acudir al trabajo. Y además se deberá contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa. Esto es importante. O con los servicios de atención al COVID-19 de cada comunidad autónoma. También
aparte de la sintomatología, si has estado en contacto estrecho o convives con familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar, que un caso, mientras este caso presentaba síntomas, etcétera, etcétera, tampoco se debe acudir al puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas. Se debería de guardar un confinamiento por un espacio de al menos 14 días. Esto sería antes de encontrarnos preparados para ir a trabajar, antes de encontrarnos preparados para ir al retorno. En cuanto a los desplazamientos, ahora ya que sabemos que podemos ir, vamos a desplazarnos. Siempre que puedas, hay que utilizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. En el caso de ir con transporte público, pues ya sabes que tienes que cumplir toda la normativa que tanto metro, como autobuses, como taxis, etcétera, 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 te van a exigir para que puedas utilizar el servicio. Si vas caminando, guarda la distancia de seguridad, evidentemente. Esto nos lo han machacado por activa y por pasiva. Y si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza y desinfección del vehículo, sobre todo si lo cogen otras personas, ¿vale? Ojo, ojo, mucho ojo a esas furgonetas de empresa en las que nos metemos 4, 5, 6 y que van de mano en mano. Hay que extremar las medidas de limpieza de la furgoneta y habría que desinfectarla cada vez que la utilicemos. Después hay una serie de medidas organizativas en la obra, que también es importante y aquí es donde entra muy de lleno los planes de prevención de riesgos laborales, ¿no? Siempre que las medidas que se adopten afecten a la organización y a las condiciones de trabajo de la obra, deben de quedar reflejados en el plan de seguridad y salud. De esta forma, todos los intervinientes van a tener constancia de las nuevas medidas que se van a implantar. Porque una de las cosas fundamentales de un plan de prevención de riesgos es que todos los intervinientes, todos los trabajadores, todas las personas afectas a la obra tengan conocimiento e información puntual de todas las medidas que se van a poner en marcha. Una de las características de las obras de construcción es la intervención de numerosas personas en la gestión y en la seguridad de la salud laboral en las mismas. Por lo tanto, va a ser de especial relevancia la coordinación y cooperación entre todas ellas. Cada una desde el papel que le corresponda, pero coordinados y cooperando para promover, valorar, acordar, planificar, implantar, controlar cualquier tipo de medida extraordinaria que sea necesaria para paliar estos contagios. El plan de seguridad y salud en el trabajo es la herramienta central, la herramienta nuclear para articular de una forma eficaz y necesaria esta coordinación y cooperación entre las figuras intervinientes en la obra. Por lo tanto, tenemos muy presente en las grandes obras ese plan de prevención de riesgos laborales. Normalmente, cuando una empresa o un autónomo es subcontratado por una constructora, lo que debe hacer es incluirse en ese plan de prevención de riesgos laborales de la constructora y le tienen que dar todo tipo de información para que pueda cumplir toda la normativa. Una vez que se han realizado los ajustes necesarios en la organización de la obra y antes de iniciar esos trabajos, hay que garantizar que se dispone de los medios materiales para poder cumplir esas medidas. Por ejemplo, señalización, cintas para delimitar los puestos, barreras físicas, EPIs, mascarillas, hidrogel, guantes, cascos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener claro que todas estas herramientas hay que utilizarlas y que todos los intervinientes en la obra deben de estar correctamente informados de las nuevas medidas que haya sido necesario adoptar. Importante también saber que el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la obra, al que a lo mejor como subcontratados estamos adheridos, de cada empresa, debe de evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección. Y estos trabajadores deberán de ser apartados de la obra hasta que bueno, pues toda esta situación se sobrepase. También hay que concienciar a los trabajadores, en cualquier caso, obra pequeña u obra grande,
sobre la importancia de comunicar o al servicio de prevención o a tu propio jefe lo antes posible si presentas cualquier tipo de síntomas, porque automáticamente hay que analizar con quién has estado, qué herramientas has utilizado, etcétera, etcétera. Y todo eso habría que ponerlo en cuarentena al menos durante 14 días. También hay que informar, tanto en las obras grandes como en las pequeñas, a los trabajadores sobre los riesgos derivados del coronavirus, con especial énfasis en las vías de transmisión, que me da la sensación que todavía no las tenemos muy controladas. Y hay que informar absolutamente a todos de las medidas de prevención y de protección que vamos a adaptar, igual en las obras grandes que igual en las obras pequeñas. Hay que identificar todas aquellas actuaciones de la obra que se puedan realizar sin presencia física en la misma, promoviendo otras medidas para poder llevarlas a cabo. Por ejemplo, reuniones de coordinación que se pueden realizar de forma telemática, el coordinador en materia de seguridad y salud en el trabajo o la dirección facultativa pueden dar algunas de las instrucciones vía teléfono, vía correo electrónico, vía online, vía webinar, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, como digo, utilizar herramientas audiovisuales como las que estamos utilizando hoy. Es muy importante también, sobre todo en las obras grandes, adoptar medidas para que únicamente acceda a la obra el personal autorizado y que se establezcan medios de información necesarios, carteles, notas informativas, megafonía, etcétera, etcétera, para garantizar que todas las personas que van a entrar a la obra conocen perfectamente las medidas que hemos adoptado. Porque no solo se trata de que la cumplan los de dentro, sino se trata también de que aquellos que demos autorización para entrar estén cumpliendo también toda la normativa. Algo muy importante y que solemos hacer y que no nos damos cuenta, en caso de ser necesarios desplazamientos en vehículo dentro de la obra, se limitará el número de personas que van a ir dentro de ese vehículo y se intentará mantener la distancia social recomendada. Además, cada vez que se utilice el vehículo, lo vamos a tener que desinfectar. Es importante porque estos vehículos suelen pasar de mano en mano, hablo de furgonetas, hablo de dumpers, hablo de toros, hablo de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en el caso de ser necesarios toda esta herramienta, habrá que desinfectarla cada vez que se utilice. Bueno, seguimos. Hay que intentar organizar los trabajos de forma que se mantenga una distancia de seguridad de 2 metros entre trabajadores. Yo sé que esto es complicado y que hay muchas veces que no va a ser posible, pero vamos a intentar por todos los medios que los trabajadores estén el menor tiempo posible en contacto unos con otros. Para esto, ¿qué se puede hacer? Pues o reubicar los puestos de trabajo o posponer algunos trabajos para evitar la coincidencia en el mismo espacio y al mismo tiempo, o asignar horarios específicos para cada una de las actividades, o programar la obra, analizar las actividades en las que se estaba previsto realizar simultáneamente para ver la posibilidad de que no se haga al mismo tiempo. Entonces, habrá que adoptar una programación, habrá que intentar por todos los medios que se cumplan esa distancia de seguridad de 2 metros entre los trabajadores. Cuando lo anterior, cuando lo que acabo de decir no sea factible, por la circunstancia que sea, habrá que plantearse la posibilidad de instalación de barreras físicas, mamparas de seguridad, sobre todo con materiales transparentes, plástico duro rígido, metacrilato, cristal quizás sea un poquito más delicado, etcétera, etcétera. Y siempre, siempre, siempre que sea transparente, porque ya sabéis que vosotros en la obra tenéis que tener una visión periférica de 360 grados. Tenéis que estar pendientes de lo que hacéis, de lo que hace el de la izquierda, el de la derecha y el de atrás. Por lo tanto, no podéis tener ningún tipo de obstáculo que os impida la visibilidad con lo que están haciendo otros compañeros o con lo que te puede venir y no te des cuenta. En el caso de que, como suele ser normal en todas las obras, en el caso de que personal ajeno a la obra deba acceder a la misma, deberemos de marcar unas pautas que creo que son importantes. Primero,
Informar con antelación suficiente a los suministradores del material sobre aquellas medidas que hemos adoptado excepcionalmente en la obra en relación a la recepción de la mercancía. Y además, todas las generales que deban conocer. Aquí no entra nadie sin mascarilla, aquí no entra nadie sin protección, aquí no entra nadie sin guantes, aquí no entra nadie sin casco, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que organizar la recepción de los materiales para que no coincidan diferentes suministradores en la obra. Esto se hace o previa petición de hora o simplemente mientras uno está descargando, el otro se está esperando fuera hasta que el que termina se marcha y entonces ya puedes entrar con el otro vehículo a descargar. Es importante no solo para el contagio de nuestros trabajadores, sino para el contagio de los trabajadores con otras empresas. Hay que intentar, sobre todo en las obras grandes, descargar el material en zonas específicas de la obra, evitando en la medida de lo posible la concurrencia con los trabajadores de la misma, salvo en los casos en los que sea imprescindible. Cuando sea el personal de la obra quien descargue el material, atención a esto, el conductor deberá, y digo deberá, esto es un imperativo, permanecer en la cabina del vehículo. Si es el transportista el que realice la carga o el que realice la descarga de la mercancía, esta se dispondrá, en lugares específicos para llevar a cabo esta operación, sin entrar en contacto con ninguna persona de la obra o al menos manteniendo una distancia de seguridad de 2 metros. También, en estos casos, se fomentará la descarga mecanizada del material, debiendo evitar el uso de los equipos destinados a tal fin por parte de varios trabajadores. Por lo tanto, el del toro es el del toro, el de la traspaleta es el de la traspaleta y intentar por todos los medios que no se vayan intercambiando las herramientas. Siempre antes y después de cada uso se debería de desinfectar los espacios por donde manejamos las herramientas. Y además sería interesante acordar con el suministrador del material formas alternativas para la entrega, sobre todo de la recepción de albaranes, facturas, etcétera, etcétera. Porque como hemos visto y nos han dicho 1000 veces, estos papelitos que parecen inocentes son unos medios de transmisión muy importantes. Por lo tanto, todo lo que nos puedan enviar por correo electrónico, vía WhatsApp, etcétera, etcétera, que nosotros lo podamos imprimir, va a ser mucho mejor que recibirlo en un papel que no sabemos por cuántas manos ha pasado. Hay que aplicar medidas de higiene en la obra. Se recomienda, voy a ir rápido porque veo que me queda poco tiempo, uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo, debiendo desinfectarse tras su utilización. Cuando el uso de herramientas y otros equipos no sea exclusivo de un trabajador, se desinfectarán entre usos. O sea, si la herramienta es mía y solo la voy a usar yo, la desinfectaré al principio y al final. Pero si además es compartida, cada vez que una mano vaya a coger esa herramienta, la tendremos que desinfectar. Si se han alquilado equipos, y hay muchas horas que se alquilan equipos que no son en propiedad, se desinfectarán antes de su utilización en la obra y tras su utilización de la obra. Y también hay que acordar con las empresas de alquiler quién se responsabiliza del trabajo de desinfección, si te responsabilizas tú o se responsabilizan ellos. Habría que establecer en las empresas grandes, por supuesto, esto del alquiler también para las obras pequeñas, que es donde casi más se alquila. Establecer turnos para el uso de las zonas comunes, comedor, aseos, vestuarios, etcétera, etcétera. Sobre todo para garantizar que puedan respetarse las distancias de seguridad y desinfectarlos periódicamente, preferiblemente entre usos. ¿Cómo? Mira, los detergentes habituales son suficientes. Tampoco nos tenemos que matar en buscar fórmulas magistrales para desinfectar, ¿no? Pero también se puede contemplar la incorporación de lejía, sobre todo para los aseos, comedores, vestuarios, etcétera, etcétera, y otros productos desinfectantes. Será preciso, porque la higiene personal es fundamental en esta época y en este momento, proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las recomendaciones individuales, aprovisionar adecuadamente jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables.
Además, también es interesante proporcionar toallitas y productos desinfectantes para teléfonos, teclados, etcétera, etcétera. El teléfono nos parece que no, pero va de mesa en mesa, de bolsillo en bolsillo, de mano en mano, de silla en silla y al final nos lo llevamos a la boca. Por lo tanto, es una herramienta que es fundamental desinfectarla en cada uso. Y en cuanto a la higiene personal, que es importantísimo, lavado frecuente de manos con agua y jabón, con una solución hidroalcohólica, evitar, esto nos lo han dicho por activa y por pasiva, no es nuevo, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo, esto lo sabemos también, o con un pañuelo desechable, ojo que tiraremos tras su uso. Nada de guardármelo en el bolsillo y que luego el virus vaya dando saltos en el bolsillo. Lo tenemos que desechar cada vez que lo utilicemos, ¿vale? Hay que evitar fumar, hay que evitar beber o hay que evitar comer sin lavarse previamente las manos. Fumar es recomendable evitarlo con las manos limpias y con las manos sucias. Si no fumáis en la obra, muchísimo mejor. Y si además no fumáis en vuestra vida personal, habrá muchos médicos que nos lo agradecerán. Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los trabajadores antes del acceso a vestuarios, comedores, etcétera, etcétera. Y recordar frecuentemente a los trabajadores, esto sirve para todos, no para las obras grandes solo, las obras pequeñas también. Recordar frecuentemente la necesidad de extremar las medidas de higiene personal, ¿vale? Esto no solo en la época del COVID, también hay que recordarlo en otras épocas porque las medidas de higiene personal son importantes, aunque nada más sea por la convivencia. Y luego es importante tener en cuenta la gestión de los residuos en la obra, ¿vale? Se continuará haciendo de modo habitual, pero se recomienda que tanto los pañuelos desechables que el personal utilice para sonarse, para secarse las manos, etcétera, etcétera, y todo el material de higiene personal, mascarillas, guantes de látex, etcétera, etcétera, deberá de depositarse la fracción resto, que es esa fracción que ya sabéis que en el reciclaje ni es papel, ni es plástico, ni es vidrio, ni es orgánica, es resto. Luego esa deberá de depositarse la fracción resto. Y luego, en el caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, habrá que aislar ese contenedor donde haya depositado pañuelos o productos usados. Y esa bolsa deberá de ser extraída y llevada también a la fracción resto. Estas son las medidas y recomendaciones para grandes obras, algunas solamente para las grandes obras, otras que pueden ser también para las obras más pequeñas. En cualquier caso, yo me centraría en unas pocas. Uso de la mascarilla, importantísimo. Uso de la mascarilla, importantísimo. Desinfectar toda la herramienta antes y después de su uso. Intentar mantener la distancia de seguridad, tanto en la zona de trabajo como en el transporte, que eso también es importante. Y luego, por supuesto, tener acceso a materiales, lociones de hidrogel, etcétera, etcétera, para poder lavarse las manos frecuentemente y utilizar guantes. Cuidado los que parece que no tienen peligro porque se van a hacer una reforma en una vivienda en la que están viviendo las personas, en la que están viviendo los dueños. Una pequeña reforma, poner una cocina, hacer una obra de fontanería, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado porque no sabes toda esa gente que vive en esa casa si realmente están adoptando algún tipo de medidas de seguridad o son de estos que estamos viendo que salen a la calle y se juntan unos con otros, ¿vale? Ahí escrupulosamente mascarilla, escrupulosamente guantes, escrupulosamente gel y escrupulosamente intentar mantener la distancia de seguridad con los propietarios de la vivienda en el caso de que se vaya a hacer una reforma. Ya sé que son muchas medidas, ya sé que muchas son complejas, ya sé que muchas son recomendaciones. Intentar por todos los medios implantar el mayor número de medidas posibles. Estamos saliendo de esto, no hemos salido todavía, estamos saliendo de esto. Y vosotros en la obra tenéis contacto con muchísimas personas, dentro de la obra y ajenas. Recuerdo, también es importante y es un espacio de contagio cuando vamos a hacer una obra, una casa privada,
que no sabemos estas personas con quién se han relacionado y de qué forma se han relacionado. Por lo tanto, extremar las medidas de seguridad y, por favor, para el futuro, plantearos mucho mejor, pensar y concienciaros mucho más en lo que es la prevención de riesgos laborales. Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla luego. Hola, soy Laura Núñez, soy la fundadora de Plan Reforma y hoy os quería explicar y hacer un poco de resumen de cómo conseguir nuevos clientes y cómo, convertir todos estos clientes potenciales en clientes reales, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? No me gusta hablar de crisis porque la verdad es que los datos, y también quería empezar pues dando algunos datos, esperanzadores. Nosotros en Plan Reforma tenemos dos servicios, uno que es un marketplace para ayudar a los profesionales a encontrar clientes y otro que es un programa de presupuestos. Pues lo que estamos viendo en nuestro marketplace es que solo se están cancelando un 10% de las obras. Esto es por motivo específico del COVID. Y no solo eso, sino que además hemos visto incrementado un 35% más de tráfico a nuestro portal, incluso, del tráfico habitual que teníamos antes del COVID. Con lo cual, nos esperan unos meses un poco de infarto. Yo creo que los profesionales de la construcción no deberían irse de vacaciones durante estos meses y deberían aprovechar este tirón, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo conseguir clientes en tiempos de crisis o en tiempos de no crisis? Da igual, cómo conseguir clientes y sobre todo cómo hacer que todos estos clientes que nos llegan, ya puede ser a través del boca a oreja o puede ser a través de plataformas digitales como puede ser la nuestra, como puede ser un marketplace. ¿Cómo hacer? Una vez ya hemos conseguido este cliente, que lo podéis conseguir de estas dos formas, si no os llegan a través del boca a oreja, os metéis en un marketplace. ¿Cómo hacer? Empieza ya, lo que sería la venta pura y dura, ¿no? Lo primero que quería hacer hincapié es que, aparte de hacer vuestro trabajo bien, que sería pues el de gestionar una obra o gestionar industriales, o si sois autónomos, pues la ejecución en sí de la obra, ahí es muy importante entender que no solo tienes que ser bueno haciendo tu trabajo, sino que parte de tu trabajo es, uno, todo lo que sería la labor comercial de conseguir estos clientes y dos, luego lo que sería la labor de gestión de la empresa. Lo primero que tienes que tener es muchísima actitud, ¿vale? Y si el tema de venderte y vender tus cualidades y tus bondades no te sale de forma natural, lo suyo es que tengas las herramientas suficientes para que te sientas lo suficientemente cómodo a la hora de afrontar pues, o una primera llamada o una primera visita con el cliente, ¿no? Entonces, en estos tiempos que vienen ahora, una de las cosas más importantes es que vamos a tener que hacer muchos presupuestos, ¿vale? Y vamos seguramente a tener bastantes contactos. Es súper importante entender que tu tiempo es oro, ¿vale? Normalmente dedicamos mucho tiempo, dedicamos el tiempo a hacer las obras y luego dedicamos el tiempo a hacer presupuestos y a gestionar la parte, económica y de gestión de la empresa, ¿no? Tenemos que tener algún mecanismo para poder realizar un presupuesto rápido a nuestro cliente. Muchas veces perdéis clientes porque tardáis demasiado en darle el presupuesto. Y esto es así. Nosotros estamos cansados de hablar con particulares que nos llaman, ¿no? Al cabo de 4 o 5 días, oye, o una semana, es que llevo una semana esperando un presupuesto. Tenéis que tener las herramientas suficientes para poder hacer un presupuesto en 1 o 2 días como máximo, ¿vale? Y, por ejemplo, una de las cosas que tiene nuestro programa de presupuestos, Estimat, es un generador de presupuestos que en 30 segundos te realiza las mediciones y te aplica tus precios a un presupuesto de una reforma integral, ¿vale? Esto lo hacemos justamente para eso, para que tú puedas dar un presupuesto casi
inmediato, ¿no? Que simplemente tengas que ajustar pues igual las cosas como menos estándar de una reforma. Eso es fundamental para, digamos, para ya ir un paso adelante del resto de profesionales con los que estás compitiendo, porque normalmente lo habitual es que siempre un cliente quiera comparar presupuestos. En segundo lugar, tenéis que detectar cuándo es un cliente cotilla y cuándo no, ¿vale? Un cliente cotilla os va a hacer perder tiempo y os va a hacer perder tiempo de poder gestionar clientes que puedan ser potencialmente mejores, ¿vale? Es bueno que tengáis la actitud de ir a por todas, que hay muchos que la tenéis, pero tampoco es más bueno saber hacer este proceso de detección para no perder el tiempo en clientes que no vale la pena. Y me diréis, vale, pues ¿cómo consigo yo saber si es un cliente cotilla? Bueno, en una primera visita o en una primera llamada hay algunas preguntas que las podéis hacer de forma directa o las podéis hacer de forma indirecta para poder detectar pues, si esta persona realmente vale la pena que dedicáis vuestro tiempo o no. Por ejemplo, preguntar cuándo necesita tener las obras terminadas. En general, cuanto más vagas sean estas respuestas, empezad a desconfiar, ¿vale? Por lo tanto, si tiene una fecha concreta para iniciar o para que se finalicen las obras, es buena señal. Preguntar más o menos qué presupuesto tiene para realizar esas obras. Si es un cliente que os dice, bueno, es que no lo sé y no se quiere mojar, pues desconfiad, porque realmente por mucho que tú no sepas lo que te va a costar la obra, que ojo, que por ejemplo en nuestra plataforma el cliente final puede calcular online lo que le cuesta la reforma, justamente para ir eliminando clientes cotillas, pero si es un cliente que realmente no es capaz de saber cuánto quiere destinar a esa forma, es que seguramente lo único que quiere es saber precio, ¿vale? Porque si no, de alguna manera siempre tienes en mente algo, ¿no? Pues oye, pues como máximo quiero gastar 10.000 euros, como máximo gastar 30.000 euros, ¿no? Es muy fundamental. Y luego también intentad indagar cuál es la finalidad de las obras, qué es lo que quieren conseguir, ¿vale? Porque el motivo, cuanto más de peso es, evidentemente, más probable es que esa obra realmente se efectúe. Por ejemplo, si es una persona que, yo qué sé, que es pues, una pareja que están embarazados, van a tener mellizos y solo tienen 2 dormitorios y necesitan un tercero, pues seguramente es más probable que alguien que, sí, no, nada, no, porque es por a ver si mejoramos un poco la casa, ¿no? Es mucho más vago. Estas preguntas las tenéis que hacer, pues como os digo, mediante una conversación, no es una cuestión de hacer pam, 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 pam. Luego hay algunos truquillos que bueno, hoy por no extenderme demasiado, pues también tenemos, pero sí que los podríais ver en nuestra academia, que está allí todo, bueno, el curso este que estoy dando ahora en 15 minutos lo tenéis en 2 horas y allí está todo bien explicado. Vale, por lo tanto, intentar tener herramientas para hacer el presupuesto muy rápido, ¿vale? Que con Estimad lo podéis hacer, detectar rápidamente, cuanto antes podáis detectar si un cliente es cotilla mejor. Entonces, para quedar bien, le podéis hacer un presupuesto rápido, se lo entregáis, quedáis bien y no habéis perdido tiempo. El tercer punto es que cuando estáis dirigiéndoos o haciendo ya la primera visita con el cliente, tenéis que detectar también qué tipo de cliente es. Más o menos se divide en 3 tipos. Uno, el que sería el cliente indeciso, es este tipo de cliente lo que necesita es que seas tú el que le aportes soluciones y seguramente que no necesita que le aportes muchos tipos de solución, ¿no? Lo que tú le digas y cuanta mayor seguridad le transmitas, mejor. Luego tienes el cliente sábelo todo, que de estos hay bastantes, ¿no? Todo el mundo sabe de construcción, ya lo sabemos, porque yo lo haría, yo he pensado, yo tengo muy claro lo que quiero. Os suena, ¿no? Pues este cliente sábelo todo, es importante pues darle opciones, darle argumentos contundentes
Pero llega un punto en que directamente tienes que darle la razón y ya está. O sea, es un cliente que no vale la pena tampoco mucho, aunque se equivoque, intentar, digamos, darle demasiados argumentos, ¿no? Porque él solamente tiene las ideas muy claras. Y luego tenemos el tercer punto, el tercer tipo de cliente, que es el cliente analista, ¿vale? Es un cliente que es muy puntilloso, es muy sensible a las explicaciones que le deis. Este es, para mí, bueno, yo creo que es el cliente ideal, ¿vale? Porque es un cliente que escucha y que razona. O sea, no es que simplemente quiera tener la razón, sino que razona y evalúa las opciones que le has dado. En general, a todos los clientes les tenéis que dar argumentos de por qué hacer una cosa así o hacer una cosa así, o por qué tú aconsejas hacer esto o aconsejas hacer lo otro. Esto, en una primera visita, genera confianza, ¿vale? Y esto también es un punto que ahora enlazaré con el tema del presupuesto, que es crucial, sobre todo cuando son clientes que, a ver, claro, si es un cliente que viene referido de un bocaoreja, pues no, hay una parte de toda esta parte de la confianza, sobre todo si es un boca-oreja muy directo, que ya la tienes ganada, ¿vale? Pero aún así, el cliente te quiere ver y te quiere conocer y se quiere asegurar que eso que le han dicho es verdad, ¿vale? Por lo tanto, también tienes que hacer ese esfuerzo. Si no te conoce nada, si es un cliente que te ha conocido a través de una plataforma digital como la nuestra, a través de nuestro marketplace, tienes que ganarte esa confianza. Y la confianza es fundamental porque es el segundo motivo por el que te eligen. Y ahora enlazo con cuál es el primer motivo. El primer motivo normalmente es el precio, ¿vale? Y normalmente es el precio, bueno, primero porque la gente pues siempre busca el bueno, bonito, barato, ¿no? Nos da un poco de rabia, pero si lo pensáis, nosotros haríamos lo mismo. Es decir, tú cuando vas a buscar una, yo qué sé, te vas a comprar una tele nueva, pues quieres comparar diferentes modelos y quieres analizar, ¿no? Pues que por tal precio, ¿qué te da cada uno, ¿no? Pues en las obras ya sabemos que es exactamente lo mismo y es más, o sea, siempre comparan y muchas veces comparan con mucha gente, ¿vale? Por lo tanto, el tema del precio es importante, el tema de la confianza también. Entonces, llegamos al momento de dar el presupuesto. El presupuesto tiene que ser una herramienta de ventas y es la herramienta de ventas que es totalmente crucial para que os llevéis la obra, ¿vale? Entonces, tiene que tener un formato profesional como mínimo. O sea, eso es lo básico. O sea, si tenéis que intentar invertir un poco de tiempo en crearos una plantilla para que dé una imagen profesional. Si no tenéis tiempo o no tenéis los conocimientos, digamos, técnicos para hacerlo chulo, pues luego están plataformas como la nuestra, ¿no? En el que puedes hacer un presupuesto súper chulo, además visual, con imágenes, con todo desglosado o no. Puedes elegir pues, cómo quieres que el cliente visualice tu presupuesto, que además es interactivo, que es online, es decir, lo puedes imprimir, pero también se lo puedes enseñar y puedes activar, desactivar partidas. Claro, todo esto, cuanto más chulo le hagas el presupuesto, el cliente flipa más. Y el cliente dice, ostras, y el cliente además también se acuerda más de ti. Es decir, si es el típico cliente que ha pedido 5 presupuestos, pues ostras, se acordará del que le había presentado. Ah, sí, era aquel que tenía las fotos, ¿no? En el presupuesto, o es aquel que me lo dio de esta forma, ¿vale? El presupuesto, no olvidéis que es es como el menú de un restaurante, ¿vale? O sea, cuando tú entras en un restaurante, si te dan una carta toda sobada y, ¿no? Y como sucia y tal, pues ya te va a dar un poco de mala impresión, ¿no? Vas a decir, ostras, si tiene la carta así, a ver cómo vamos a comer, ¿no? Pues con el presupuesto es exactamente lo mismo. O sea, si tú tienes un presupuesto profesional y chulo, dices, ostras, pues este me va a hacer algo chulo.
¿vale? Por lo tanto, es muy importante que o hacéis o tenéis vuestra propia plantilla chula o podáis utilizar pues, herramientas digitales pues, como la nuestra, como Estimat o como Billing, si hacéis presupuestos más sencillos, que también tiene la sección de presupuestos, que quede como más profesional, ¿no? No solo, vale, tenemos el aspecto visual, pero también es muy importante el aspecto de detallar bien los conceptos, ¿vale? Sabemos perfectamente que muchas veces no queréis dar detalles y que preferís decir, oye, presupuesto reforma baño, 3.000, ¿vale? Pero un particular que no conozca a ningún profesional, digamos, y que haya un profesional que le presenta un presupuesto baño 3.000 y otro que le presenta todo desglosado 3.000, se va a quedar con el que le ha presentado desglosado. ¿Por qué? Básicamente porque está entendiendo que tú te has ocupado, primero, te has esforzado más en hacer el presupuesto, 1. 2, le estás desglosando todos los materiales y todos los productos y esto es una forma de decirle, oye, mira, yo no te quiero engañar y no te quiero colar nada. O sea, yo te digo exactamente lo que incluye el presupuesto y esto al final lo que le genera al cliente es confianza y esto es la clave. O sea, si tú tienes unos precios competitivos y generas confianza, te llevarás todas las obras, ¿vale? Y bueno, creo que, a ver, como os digo, este curso normalmente dura 2 horas. Creo que he hecho una pequeña pincelada y lo último que quería hacer hincapié es en vuestro tiempo, ¿vale? Todo esto al final, en el sector de la construcción trabajáis un promedio de 10 horas y también trabajáis incluso alguna horita el fin de semana, con lo cual echáis un montón de horas. Poder conocer una de las cosas importantes en el presupuesto es que hagáis el ejercicio de saber cuál es vuestro precio mano de obra, ¿vale? ¿Cuál es vuestro precio hora? ¿Cuál es vuestro coste precio hora? Porque una de las cosas que vemos en Estimat, en nuestro programa de presupuestos, que tiene una parte donde tú pones el precio del cliente y tiene una parte donde tú pones el beneficio, es que muchas veces nos decís, no, pero yo qué sé, pues esto al alicatado a 20 euros metro cuadrado. Y le preguntamos, ¿no? Bueno, ¿y cuál es vuestro coste? No, pues 100% porque como lo hago yo, ¿no? Pues como lo hago yo, pues ya, pues el beneficio es todo para mí, ¿no? Porque soy autónomo y porque lo hago yo. Vale, no, esto no va así, ¿vale? Un día a ver si hacemos también algo más extenso, ¿vale? Pero tenéis que calcular, vosotros siempre tenéis unos costes, tenéis gasolina o tenéis un coche o tenéis un local si lo tenéis o tenéis, yo qué sé, el teléfono, el gasto del teléfono, ¿vale? Hay unos costes que tenéis que asumir y también sería interesante que tuvierais, digamos, un sueldo al mínimo que es el que queréis tener, ¿no? Y esto también serían tus costes, ¿vale? Otra cosa es que luego el beneficio que saques del sueldo para arriba, ¿no? Eso es muy fundamental. ¿Y por qué hago hincapié con esto? Porque uno de los principales problemas que suele tener los profesionales es una mala gestión de la tesorería. O sea, nosotros llevamos 8 años en el mercado, nos hemos encontrado profesionales que estaban trabajando súper bien y con muchos clientes y todo, y que por algún problema de punta de tesorería, de no haber calculado bien los costes o de no haber realizado bien correctamente el presupuesto, bien detallado y tal, se dejan cosas tal y empieza a ser un bulo, ¿vale? Entonces intentan coger otra obra para tapar ese bulo y ¿qué pasa? Que como los costes no los tienen bien calculados, se está perdiendo dinero con esa obra, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo enlazo un poco porque seguramente con herramientas que os ayuden a gestionar la tesorería, pues todo esto lo tendríais muchísimo más controlado, ¿no? Y todo esto arranca con el presupuesto, que justamente el hecho de detallarlo no solo da confianza, sino que también te va a permitir que luego, digamos, no haya problemas durante las obras. Y lo último, esto nada, hago pincelada.
comentaros, en la academia tenemos 2 cursos, uno que es técnicas de ventas y otro que es técnicas de comunicación con el cliente. Miráis mucho más el técnicas de venta que el de comunicación y, sin embargo, el de comunicación, o sea, cómo te comunicas con el cliente durante las horas es unas técnicas de venta más potentes que tenéis, ¿vale? Si tú tienes una comunicación fluida, tú trabajas bien, pues cuando hay problemas en las obras, porque siempre surgen algunos problemas, si tú trabajas una buena comunicación con tu cliente, este cliente realmente va a estar satisfecho contigo. O sea, ya puedes ser súper buen profesional, que como durante las obras haya problemas y la comunicación os enfadéis o hagáis lo típico de no cogerle el teléfono, etcétera, etcétera, ese cliente no te va a referir. Y a la hora de conseguir nuevos clientes, nada mejor que un cliente satisfecho. Por lo tanto, otro día os hablo sobre cómo podéis comunicaros bien durante las horas, pero entended que ese punto es también crucial para conseguir nuevos clientes. Así que, bueno, no me extiendo más y nada, muchas gracias por escucharme. Sí, muchas gracias, Laura. Voy a dar paso a Sergio. Hola, Sergio. ¿Qué tal, chicos y chicas? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí apuntados. Como comentaba Laura, pues efectivamente, una vez os habéis adaptado a la nueva normativa y estamos todos adaptándonos al tema del coronavirus, como explicaba César, y luego, oye, ¿cómo podemos mejorar nuestra forma de vender? Pues viene un poco cómo gestionamos esas ventas, ¿no? Y esas ventas al final también nos generan un trabajo administrativo que, bueno, pues implica hacer una factura, un presupuesto si lo has hecho antes y luego, sobre todo, perseguir esas facturas y cobrarlas, ¿no? Entonces, para eso es para lo que nosotros hace 6 años ya creamos Billing y, bueno, pues es un poco lo que os quería enseñar hoy, ¿no? Una pequeña herramienta que os ayude a gestionar la facturación y los cobros de los trabajos que hacéis. Entonces, si os parece, voy a compartir mi pantalla y os voy a enseñar de un plumazo. Así se ve mi pantalla, ¿verdad? Vale. Pues, como comentábamos, Billing lo que ayuda es básicamente a ahorraros tiempo en todo el tema de facturación, gastos, presupuestos y demás. Y luego, sobre todo, pues oye, una vez has hecho las facturas, ten un control del negocio que te ayude a tomar decisiones para mejorar tu caja y, oye, pues cobrar antes y gestionar mejor los gastos, que también comentaba Laura antes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues lo primero de todo, Billing te ayuda a subir las facturas y los gastos a la aplicación de una manera súper sencilla. Le puedes hacer una foto con el móvil, subes la fotografía a la aplicación y metes los 4 datos básicos de la factura, pues la fecha, el número de la factura, el importe, el cliente al que se la vas a enviar y listo. Con eso quedaría subida la factura, ¿vale? Luego, además, si lo estás haciendo desde el ordenador, bueno, pues y le habéis hecho la factura en otro programa, podéis subir el PDF desde ese otro programa. O si queréis hacer la factura desde Billing directamente, que es lo que hacen al final nuestros clientes, pues no, se genera automáticamente ahí. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues al final tener un sitio donde tenemos todas las facturas y gastos completamente ordenados. ¿Y qué es lo que solemos hacer normalmente? Bueno, pues cuando estamos gestionando las facturas en papel o los gastos o tickets que recibimos, lo que hacemos es al final del trimestre, como bien sabéis, bueno, pues ir al gestor, a la gestoría y dárselo en mano, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahora con el tema del coronavirus, como sabéis, bueno, pues se complica lo de ir a la oficina, lo de acercarnos al gestor y demás, ¿vale? Entonces, para eso podéis dar simplemente acceso al gestor a que entre a vuestra cuenta de Billing y se descargue todas las facturas, que se puede descargar los documentos originales en PDF y las imágenes y los datos de las facturas en Excel, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Que además así le ahorráis tiempo a él también, porque con todos esos datos, bueno, pues se ahorra el tener que picar los datos que le pasáis en papel, ¿vale? Y así puede exportárselo directamente a su programa de contabilidad y haceros los impuestos y ver cuánto IVA os sale pagar. ¿Cuál es la ventaja, sobre todo? Y para mí esto es la clave de una herramienta como Billing, y por eso estamos aquí hoy con vosotros. Bueno, pues que gracias a tener toda la información en un mismo sitio y en digital, bueno, pues
la herramienta os ayuda a tener un panel de control que visualice todas las claves de vuestro negocio, ¿no? Que básicamente para nosotros son 3, ¿vale? Por un lado, los ingresos y gastos, es decir, tema de facturación, pues cuánto lleváis vendido este trimestre o en este mes o en este año, se pueden hacer filtros y seleccionar el periodo de tiempo que quieras. Pero sobre todo también, oye, vale, he facturado eso, pero sí, pero claro, ¿cuánto he cobrado y cuántos impuestos me va a tocar pagar? ¿No? Al final son las 2 cosas que nos van a tocar el bolsillo y que es lo que de repente nos puede hacer un agujero o no, ¿no? Entonces, claro, he facturado, por ejemplo, en el caso que veis en pantalla, pues 84.000 euros. Vale, sí, pero es que me faltan 500 y pico euros por cobrar. Claro, pues eso, a partir de ahí te puedes ir al listado de facturas que has emitido a tus clientes, filtrar las que están pendientes de cobrar y ver, oye, que me falta cobrar a estos 3 clientes. Bueno, pues les envío un recordatorio por la herramienta o les envío incluso que me puedan pagar por la herramienta, que ahora lo veremos. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues Billing así te ayuda a cobrar esas facturas. Y por último, el tema de impuestos. Oye, claro, he facturado 84.000 euros, pero ¿qué pasa? Que, claro, con esas facturas he generado un IVA que voy a tener que pagar a final del trimestre. Claro, pues aquí veis que ya he generado 14.000 euros de IVA, he pagado yo a su vez 9.000 euros de IVA y me van a salir a pagar a final del trimestre 5.000 y pico euros de IVA. Claro, normalmente, como bien sabéis, pues nosotros estamos haciendo nuestros trabajos, cuando podemos buscamos un hueco el domingo por la tarde para hacer la dichosa factura a este cliente que todavía no me ha pagado y se la enviamos, ¿no? Claro, pues con Billing lo bueno es que lo vas haciendo todo en tiempo real y no tienes que esperar hasta el final del trimestre a darle todas las facturas al gestor para que te calcule el IVA, sino que a medida que vas haciendo facturas vas viendo cuánto te va a salir a pagar y luego no, pues te evitas al final los sustos y los imprevistos. Y por último, ¿cuál es la ventaja de esto que decíamos? Oye, pues te ahorramos hacer tiempo, te ahorramos tiempo de hacer las facturas. Te damos un control de tu negocio, ¿no? Pues de una manera muy visual, te damos 3 datos clave para que tú tomes mejores decisiones, ¿vale? ¿Cuáles son esas mejores decisiones? Pues, por ejemplo, ahora durante el coronavirus, lo primero que han hecho muchos de nuestros clientes es, obviamente, quitarse gastos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Pues bueno, que al tenerlo todo ordenado en Billing, ves muy fácilmente qué gastos tienes, cuáles te puedes quitar, negocias con tus proveedores, lo tienes todo ordenado y no de repente te pasa un recibo el banco el día 14 o te escribe un proveedor diciendo que le debes no sé cuánto dinero, ¿no? Bueno, pues aquí tienes todo ordenado. Y además, lo que decíamos, oye, pues no solo controlo los gastos, sino, joder, macho, que tengo clientes que todavía no me han pagado, ¿no? Bueno, pues me vengo a la herramienta, filtro las facturas pendientes de cobrar y empiezo a perseguirlas. Con lo cual, no se nos pasan facturas, que nos pasa a menudo, que muchas veces vamos a una obra y al final, bueno, pues con el día a día vamos de una a otra y se nos pasa el enviar la factura y el cobrar al cliente, ¿no? Que eso nos ha pasado alguna vez seguro. Y por último, bueno, pues ahora que parece que se reactiva un poco toda la economía y que esperemos que todos consigáis muchas reformas y obras cuanto antes, bueno, pues que sepamos que también en la herramienta se pueden crear las facturas y presupuestos y enviárselos muy fácilmente al cliente, ¿vale? Como veis aquí, bueno, pues tenéis plantillas súper profesionales que podéis configurar a vuestro gusto, con vuestro logo, con los colores que queráis y, sobre todo, te ahorramos tiempo porque al final se van guardando todos los datos. No es lo mismo que cuando hacemos una factura pues en un papel que luego tenemos que hacer eso 20 veces para los siguientes 20 clientes, ¿vale? En la herramienta, al tenerlo todo guardado, se crea luego automáticamente, ¿no? Por ejemplo, metemos servicios del mes de mayo. Bueno, pues en cuanto metamos la S y la E ya se cargan automáticamente los datos, buscamos el servicio que sea y se carga con el precio que le hemos asignado. Por lo tanto, no tenemos que estar pensando siempre, bueno, pues cuáles sean los precios, cuál es el listado de productos que tenemos, sino que está todo mucho más ordenadito y se hace más fácil, ¿vale? Y lo mismo para presupuestos, con la ventaja además de que puedes crear un presupuesto en Billing y convertirlo en factura cuando el cliente te lo acepta y luego, como veremos ahora, pues cobrarlo automáticamente. ¿Cuál es la ventaja además de enviar las facturas a través de la aplicación? Bueno, pues que tienes 3 cosas. Por un lado, igual que en WhatsApp, puedes saber si tu cliente ha visto la factura, la acepta e incluso si te la paga, ¿vale? Tenemos estados como los de WhatsApp y se ve muy fácilmente. Y segundo, oye, que ves, imagínate que el cliente, acordaste con él
que te iba a pagar a los 30 días, ¿no? ¿Qué pasa? Pues han pasado 10 días, tú se lo has enviado y ves que el cliente todavía no ha visto la factura. Pues le envío ya un recordatorio, ¿no? Que al final lo que hacemos es ayudarte a adelantar el periodo de cobro, ¿no? Que muchas veces le enviamos la factura para cobrar a 30 días, pasan 30 días, 31, 32, 33 y el cliente no paga. Entonces lo tenemos que perseguir, llamar por teléfono. Bueno, pues es una pesadilla perseguir a los clientes, que encima tampoco nos gusta tener conversaciones tensas con ellos, porque, bueno, al final son los que nos dan de comer, ¿no? Entonces, con esto, bueno, pues le enviamos recordatorios de manera súper automática. Y, por último, una funcionalidad súper útil, y ya acabamos, es que con Billing, si envías las facturas, pues puedes incluso cobrarlas online. Que, por ejemplo, esto, pues, gente como vosotros que está yendo a ver a clientes y que durante un tiempo no hemos podido ir a visitarles, oye, pues gracias a esto sí que hemos podido. Tenemos clientes que lo que han hecho es enviar un presupuesto, se lo han aceptado, envía la factura y a lo mejor incluso le cobran por adelantado una parte de ese presupuesto, ¿no? Entonces, gracias a Billing, lo que puedes hacer es activar un botón para que cuando tu cliente vea la factura, la reciba en su móvil o la reciba en su ordenador, al ver la factura tenga al lado un botón para pagar esa factura. Pues igual que cuando hacemos una compra por internet o cuando reservamos un hotel o un viaje, ¿no? Bueno, pues de esta manera el cliente puede pagar la factura por tarjeta online y nosotros al final le estamos dando facilidades que nos ayudan a cobrar antes. Así que, como decíamos al principio, ya con esto termino, bueno, pues es una herramienta que te ayuda a quitarte un montón de tiempo de facturación, que es un tema administrativo que sabemos que odiáis y por eso, bueno, queremos que le dediques el menor tiempo posible. Y sobre todo con eso, dos cosas muy importantes. Vas a tener tu negocio mucho más controlado en ingresos y gastos y con eso vas a poder ver qué decisiones tomar de, oye, cobrar facturas pendientes, qué gastos quitarte, cobrar online, etc. Y con eso espero que os haya sido útil. Nada, muchas gracias, Sergio. Vamos a hacer una rápida sesión de preguntas y respuestas con todos los que habéis participado. Y nada, voy a ir pasando alguna pregunta. A ver, Lara, desde YouTube, nos pregunta que nunca ha probado ninguna herramienta de Marketplace, bueno, para conseguir clientes, que tampoco sabe muy bien, y que siempre ha tenido clientes de boca a boca y le gustaría saber un poco de cómo funciona y si es difícil trabajar con una. Bueno, trabajar con cualquier marketplace online es súper fácil. Normalmente te registras y, bueno, luego hay unas cuotas y tal, pero el funcionamiento es tan sencillo como normalmente tienes un panel donde ves el tipo de proyectos de solicitudes de presupuesto que hay con las características que tiene. Entonces, en función de lo que hacemos, voy a hablar de nuestro marketplace, lo que hacemos nosotros es filtrar esos clientes. Es decir, antes de que estén publicados en ese panel, nosotros hablamos con todos los clientes telefónicamente para asegurarnos básicamente tres cosas. Primero, que ya conocen previamente más o menos lo que les cuesta la obra, porque hay mucha gente que pide presupuestos simplemente para saber más o menos por dónde van los tiros. Dos, que realmente quieren contactar con profesionales y tres, que realmente es el momento oportuno. Es decir, hay mucha gente que se cree que quiere contactar con profesionales y, por ejemplo, todavía está en proceso de adquirir una vivienda. Ellos lo que necesitan es tener una estimación del precio para, yo qué sé, negociar compraventas, etcétera, ¿no? Pero realmente no es el momento oportuno. Nuestro servicio justamente lo que hace es, pues ya nos planificamos llamar al usuario más adelante y lo importante es que entonces publicamos el proyecto en ese panel cuando realmente es el momento oportuno, ¿vale? A la pregunta de que si es fácil o es difícil, pues es eso, es un clic. Dice, ay, pues mira, ¿no? Te miras los comentarios y las características de la obra y si te encaja con lo que tú haces, ¿no? Porque evidentemente hay, yo qué sé, hay desde arquitectos, ¿no? Que entonces solo buscan, digamos, proyectos que realmente se necesita un arquitecto o un interiorista. O hay gente, hay un tipo de profesional autónomo que solo quiere cositas pequeñas, una cocina, un baño, etcétera. Hay otros que no, que lo que quieren son reformas integrales. Entonces, bueno, tú ves ahí y tú vas eligiendo digamos, qué proyectos quieres coger, ¿no? Y normalmente, pues bueno, en nuestro caso, pues pagas por cada proyecto. Dices, oye, pues mira, quiero este, ¿no? Y aparte, como nosotros tenemos un simulador online y tal, previamente, pues ya puedes saber más o menos esa obra de cuánto es.
Me decís, oye, pues una obra de 55.000 euros o una obra de 3.000, ¿vale? Entonces, digamos, el profesional elige y a partir de allí ya la relación es directa y ya entran toda esa estrategia de ventas para pues ese cliente potencial convertirlo en un cliente real. A diferencia, bueno, eso es las cosas, lo que decía antes, ¿no? La diferencia entre un cliente que te llega por boca a oreja y un cliente que te llega desde un marketplace es que no juegas con la baza de la confianza previa y esa confianza que te tienes que ganar en ese momento, ¿no? Es un poco la diferencia. Es decir, que el ratio de conversión de cliente potencial a cliente final, normalmente cuando viene de clientes que no te conocen de nada, pues es inferior al real. O sea, no podemos tampoco tener las mismas expectativas de decir, oye, pues yo qué sé, si normalmente pues 5 de cada 10 clientes te cogen la obra, en un marketplace van a ser menos, ¿vale? Porque no tienes esa confianza previa, ¿no? O esa referencia. Por eso hablaba yo de que tan importante es la comunicación durante la obra para que luego el cliente te refiera, ¿no? Lo que pasa es que sí que lo que ayuda el marketplace es que no es solo el cliente en sí que vas a conseguir, sino que estás ampliando esa red de referidos. O sea, ese cliente nuevo de un barrio, ¿no? Que no conoces a nadie, luego te va a ir refiriendo también si haces bien las cosas. O sea, que es como un potenciador también incluso del boca a oreja. Vale. Lucía, desde Instagram, estaba para César, nos pregunta que dónde podemos leer todas las medidas de las que has hablado, que si están publicadas en algún sitio. Las medidas preventivas, riesgos laborales. Sí, están publicadas en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio, ¿vale? Entonces, con entrar en Google y que pongas directrices de buenas prácticas en las obras de construcción, COVID-19, te va a salir no solo que es un resumen, sino te van a salir algunos más, mucho más completos, ¿no? Pero este era un resumen porque teníamos 15 minutos nada más. Vale, sí, luego se lo mandaremos por email en agradecimiento para que sepan dónde encontrarlo. También nos pregunta Lucía desde YouTube que qué pasa si la empresa que no te facilita los medios, gel, guantes y que si tienes que reclamarlos. Si tú eres un autónomo, pues que trabaja para una empresa y te manda Por supuesto que sí, siempre que estés acogido a su plan de prevención. Si te ha contratado como subcontrata, pero dentro de ese contrato el plan de prevención corre de tu cargo o corre a tu cargo, entonces serás tú el que de alguna forma tendrás que comprarlas. Pero si te adhieres a su plan de prevención y él ha impuesto una serie de normas de entrada y de trabajo, tendrá que darte los materiales para que tú puedas cumplir con esa normativa. Vale, Trilogic también desde YouTube nos pregunta que respecto a furgonetas, coches de empresa, que cuánta gente puede ir en su interior, con mascarilla, con guantes el que conduce. Bueno, en su interior pueden ir las mismas personas que pueden ir en un vehículo privado. Lo que pasa es que sí que hay que extremar las medidas de higiene y hay que ir con mascarilla y hay que ir con guantes y cada vez que se use esa furgoneta, si es compartida, pues deberíamos de desinfectarla, sobre todo las zonas en las que nos hemos sentado, las zonas, lo que son los asientos, volante, puertas, etcétera, etcétera. Entonces habría que extremar esas medidas en el caso de compartir un transporte. Vale. Isabel de Caprichos también desde Facebook nos pregunta que si hay que tener algún certificado o sacarse algún curso específico ahora con el tema de prevención de riesgos laborales con todo el tema del COVID-19. Específico no hay. Siempre que seas el responsable de la prevención de riesgos en tu empresa, tú ya has tenido que hacer un curso mínimo de 30 horas. Después con la empresa y como responsable de la prevención de riesgos, pues simplemente con consultar estos documentos, tanto del instituto como del ministerio, vas a saber lo que tienes que hacer en cada caso, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es hablarlo con la propia empresa para que como responsable de prevención apliquen toda esa normativa. Vale, esta es para Sergio. Marta desde Facebook nos pregunta que quiere saber cómo funciona todo el tema del gestor y descarga de documentos, que bueno, él tiene un gestor, pero
que no sabe si le interesa más o a darle acceso a una herramienta, ya sea Billing u otra, o descargarlo todo directamente y mandárselo por email, que no, un poco... Buena pregunta. Bueno, ¿qué es lo que quieras tú como usuario? O sea, puedes o descargarte la información y enviársela por fuera, por email, o incluso imprimir las facturas tú y dárselo en mano si quieres seguir haciéndolo así. O si no, le das acceso al gestor y lo bueno es que te olvidas porque ya es él el que va entrando en la herramienta y descargándose la información. Vale. Sí, otra pregunta, que si, que si hay que trabajar con guantes para protegerse, o sea, en general en cualquier tipo de servicio, reforma, o si para este sector en concreto, a ver, también creo que irá encaminado porque, claro, muchos de estos profesionales a los que nos dirigimos hoy del sector construcción, reformas, trabajarán con materiales que algunos, serán, no sé, pregunta un poco sobre el tema guantes, que si hay alguno en concreto que proteja más. El tema guantes es que no solo por el COVID, sino por el trabajo normal. El tema guantes es un EPI que deberían de tenerlo fijado con cinta de 2 caras a las manos, porque los guantes han salvado de muchas, claro, los guantes han salvado pues de muchas amputaciones y los guantes han salvado de muchos percances, igual que el casco, igual que las botas de seguridad, que yo ya sé que en verano, ya lo he dicho, se va mejor en chanclas, pero claro, y en una obra que hace calor, tal, pues entonces, mira, voy sin camiseta, voy sin casco porque sudo, voy con chanclas, pero te puedes clavar un clavo como esto, porque una chancla no te da ninguna protección, ¿no? Cuando hay tanta insistencia y tanto hincapié, ya no solo por el COVID, sino por otras cosas, en que esos EPIs básicos nos los pongamos todos los días, es por algo. Yo sé que son molestos, me he puesto algunos, sé que son molestos y tampoco he trabajado mucho con ellos, también tengo que decirlo, claro, pero sé que molestan mucho. Es que yo te digo una cosa, claro, por ejemplo, un electricista complicadete con los cables. Claro. Comentaban, porque claro, claro, trabajan con diferentes materiales, productos. Es muy... Claro, hay a veces porque un guante simple, pues claro. Pero mira, todo lo que tenga que ver con la obra pura y dura, o sea, con lo que es ladrillos, tochos, encofrar, cemento, cargar, martillar, yo qué sé, todas esas cosas, evidentemente los guantes es un EPI, es una protección que es imprescindible. El electricista hoy debería estar trabajando con guantes, pero con guantes de látex, por ejemplo, porque sí que es verdad que un cable, siempre se ha dicho, ¿no? Esto de gato con guantes no caza ratones. Es cierto, un electricista sería muy difícil con esos guantes duros de pie, tal, pero vamos, es un pero incluso EPI. Con unos de látex lo veo complicado, ¿eh? O sea, hay puntos de esto que es complicado. Es complicado. Sí, claro. En construcción es complicado, sí. Hay que intentar poner en marcha todas las medidas que se puedan. Sí, desde luego. Eso es lo que hay que intentar y en el momento en que no se pueda, pues no se puede, pero vamos, intentarlo por todos los medios. ¿Hay que conducir con guantes? Pues sí, deberíamos de conducir ahora con guantes. Vamos, en fin. Vale, y nada, la última pregunta que va dirigida para Sergio. Elena desde Facebook nos pregunta que cómo funciona el informe que genera una herramienta como de facturación, impuestos, liquidez, qué tipo de informe te da de impuestos y para las trimestrales. Bueno, en la herramienta lo que haces es descargarte toda la información de las facturas y ese informe es el que utiliza luego el gestor para presentar los impuestos de manera oficial. Sí, lo pregunto yo creo que más bien a nivel plataforma para tomar decisiones, luego que que te genera un gráfico, que te genera... Ah, vale, pues aquí es como el informe del Excel que te descargas. Sí, no, el de plataforma, sí, el informe, o sea, lo que veíamos antes en pantalla era, pues sí, son como gráficos de, oye, ¿cómo vas en este trimestre? ¿Cómo vas en este mes? ¿Cuánto has facturado? ¿Cuántos gastos llevas? ¿Cuántos impuestos te salen a pagar? Bueno, pues como los datos clave que hemos comentado. Vale, pues nada, pues vamos a finalizar ya el webinar, llevamos ya más de 1 hora
Y nada, agradecer a todos los ponentes que hemos tenido hoy de parte de Billing, Plan Reforma y UPTA. Y nada, y agradecer a todos los asistentes y nada, mandaremos un email con todos los contenidos, enlaces, información y demás a todos los que estéis inscritos. Y nada, esta tarde a las 8, bueno, tenemos otra sesión. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Un Teo, saludo, gracias. Chao. A cuidarse.